Magisterio Democrático de Chile y Radio Magisterio Democrático de Chile presentan Relatos Docentes. Conducción: Pamela Guerrero Cadegan. Invitada: Paulina Cartagena Vidal. Querida Paulina, qué gusto de que nos encontremos en este espacio para poder conversar. Paulina Cartagena, dirigente nacional del Colegio de Profesores, una destacada profesora de la provincia del Maipo, en la zona de Huil. Quisiera primero partir preguntando, querida Paulina, que tú nos contaras, nos saludaras, qué ha sido tu trabajo como dirigente nacional en este periodo de 7 meses y fracción como dirigente nacional. Primero, Pamela, deseo saludarte y por cierto que a través tuyo este espacio de comunicación es tan importante, y saludar a las y los profesores que se van a conectar y que en algún minuto de sus vidas, momentos de descanso, ojalá puedan escuchar esta conversación. Ha sido tiempo difícil para todo el mundo, pero en esta dirigencia quizás un periodo con dificultades. Las y los dirigentes estamos acostumbrados a hacer la pega presencial, a estar presentes en las escuelas y liceos, a atender de manera presencial algún conflicto o situación en particular que están viviendo las y los profesores. Por lo tanto, ha significado tener un sinnúmero de encuentros, todos virtuales, muchas reuniones con profesoras y profesores. He sido convocada a los consejos de profesores virtuales. He tenido que atender situaciones complejas donde se pasan a llevar derechos importantes adquiridos por las y los profesores. Por lo tanto, ha sido un periodo difícil, complejo en instalación, pero lleno de desafíos. Eso es la cosa cotidiana. En aspectos generales, te quiero decir que el colegio se ha instalado en distintas áreas. A mí me corresponde, igual que a ti acá en la comuna de San Bernardo, estar en el área, estar a cargo, responsable del área de derechos humanos. Hemos hecho un camino, estamos trabajando fuertemente ligada a las agrupaciones de derechos humanos. Estamos hablando de las antiguas organizaciones y de las actuales organizaciones, porque ha habido un rebrote de la represión, de momentos represivos muy duros en nuestro país después de la revuelta político-social. Por lo tanto, ha significado que también haya muchas agrupaciones de solidaridad en torno a las víctimas de la represión. Hemos sido portadores del debate, hemos sido expresión de la solidaridad, también con los presos políticos, y eso también te consta porque hemos hecho trabajo conjunto, sobre todo en denunciar la prisión política en Chile y de solidarizar. Y por último, manifestar que estamos en un proceso que viene de antes y que yo me he permitido continuarlo, que es el trabajo de la memoria en el Colegio de Profesoras y Profesores. Esto nos gusta muchísimo, sobre todo a quienes hacemos historia. Tú en tu condición de profesora de historia, sí. Yo hago historia en pequeño, soy justo en 6º año, hay una parte que es el quiebre de la democracia y la instalación de la dictadura cívico-militar. Por tanto, son elementos de la didáctica y del desarrollo de la pedagogía en el currículum, el tema de derechos humanos y memoria. Así que ahí estamos en un proyecto bien interesante que prontito lo van a conocer las y los profesores. Eso en general. Obviamente que hay temas profundos de titularidad pendiente, hay temas en el Parlamento, como entre otras cosas, una cuestión que consideramos básica y la dijimos el año pasado con fuerza quienes todavía estamos haciendo clases: regular el trabajo docente a distancia. Yo creo que ese es un gran temazo y creo que estamos al debe, porque ya estamos, como tú dices muy bien, a buena parte del año 2021 y todavía no se escucha. Un proyecto que está ahí durmiendo, que yo creo que podemos hablar de este tema. Sí, fíjate, Paulina, que yo hace poco tiempo atrás me encontré con un proyecto de ley que se instaló en el Congreso recientemente.
tenemos un proyecto que lo voy a leer el título, que es un poquito largo, dice Proyecto de ley que mejora las condiciones laborales de los trabajadores de la educación y del sistema en su conjunto en el contexto de la pandemia para el COVID-19. Se presentó en el mes de junio de este año. Entonces, veo en él que hay 5 áreas, 5 aspectos en los cuales se quiere mejorar. Y sobre eso me gustaría que conversáramos, porque efectivamente este anhelo, este proyecto que tú bien lo mencionaste, viene desde el año pasado, porque queremos regular lo que ya se instaló digamos, del sistema educativo virtual, pero que sabemos va a continuar. No es que va a pasar por un periodo transitorio, esto creo que va a tener largo aliento. Y este proyecto de ley, en su primera parte dice el derecho a la desconexión. Entonces, me gustaría que conversáramos de qué es esto de derecho a la desconexión. Tú como dirigente, ¿qué estás viendo en el derecho de la desconexión? Lo primero que quiero manifestar que el sentido de este proyecto de ley nace precisamente de una propuesta que hacen un conjunto de profesoras y profesores, y quiero decir algo, particularmente del área subvencionada, que se reúnen y elaboran una propuesta, porque pareciera que más que en el sistema municipal es donde se están produciendo los mayores abusos. El derecho a la desconexión consiste en un derecho de las y los trabajadores a distancia, que hoy día están haciendo el trabajo a distancia de su centro de trabajo. Nosotros, las y los profesores, estamos realizando un trabajo a distancia o en línea o remoto, ¿cierto? Le hemos llamado de todas las formas. Sí. Lo que menos decimos nosotras, online. ¿Ya? Porque decimos en línea, derechamente en línea. Exacto. Por tanto, remoto. Exacto. Yo también lo utilizo permanentemente. Hemos tenido que aprender conceptos que no estaban incorporados. Este derecho a la desconexión nos permite regular el trabajo, el horario del trabajo que tenemos de manera contractual. Es decir, que acá, por ejemplo, hay directivos en general que envían información en horario no dispuesto para el trabajo. Entonces, nuestro derecho a la desconexión está ligada a la cantidad de horas que yo tengo que hacer diariamente en mi lugar de trabajo. Y las cumplo, las llevo a cabo, pero me desconecto. Es decir, que a partir de una hora X ya no recibo más información formal. Es decir, correos, notas, apuntes, memos. Me voy a poner bien creativa, están de moda las bitácoras, bueno, etcétera, etcétera. Sí. Todo aquello que es parte de la creación intelectual de muchas y muchos, hoy día es lo que está operando a cualquier hora, porque como dijimos delante, Pamela, y yo sé que tú lo compartes, es que se ha ido desregulando. Entonces, parece que en cualquier horario tengo que estar conectada al aviso de todos estos motivos que he dicho así como ejemplos, porque hay otros muchos, ¿cierto? Y se da de manera vertical y horizontal. Porque entre nosotros los pares estamos viendo de que a cualquier hora después de la jornada de trabajo nos estamos preguntando, cansados ya del trabajo, pero ¿cómo podemos seguir haciendo cuando tenemos un problema? Pero como apunta a otra situación, que es cuando las jefaturas te mandan órdenes y te las mandan 11 de la noche para que se haga mañana o se presente a las 8 de la mañana. Entonces, eso lo explicando en casos simples, obviamente hay muchos más complejos. Ojalá y esperemos que esto prontamente avance en el Congreso. Siguiendo este proyecto, habla de las pausas pedagógicas. Y frente a esto, dice que es una iniciativa que tiene que ver con el descanso. Me gustaría si tú nos pudieras, digamos, contar
cuál ha sido la visión dentro del colegio de profesores y de los profesores con los que tú has tenido que ver situaciones como esta. Entonces, ¿qué estamos entendiendo hoy día los profesores por pausa pedagógica? Esto tiene un sentido profundo que no solo habla del legítimo descanso, porque no hay que pensar que nos encanta descansar. Tenemos Claro, el no es legítimo, vacaciones. exactamente, tenemos el legítimo derecho del descanso, y eso hay que manifestarlo con mucha fuerza porque está ganado, y está ganado con mucha movilización. Lo que queremos y lo que se expresa en este contexto de educación a distancia, es que esta pausa nos permita detener este trabajo que está desregulado, que ya dijimos que se extralimita, que muchas veces pasa de nuestro horario, porque atendemos estudiantes en horarios increíbles. Ya sabemos de aquellos ejemplos donde solo se conectan en la tarde-noche, porque hay un solo celular, y si hay 3 celulares, hay uno solo que tiene conexión. Y ese solo celular es de la mamá o el papá que llega muy tarde y por tanto se tiene que conectar muy tarde con la o el profesor. Por tanto, esas desregulaciones del trabajo a cualquier evento y a cualquier hora también están ligadas a este legítimo descanso, que es una pausa, que es un paréntesis, que no es dejar la función docente porque está lejos de ser vacaciones. Las vacaciones las tenemos regladas hace mucho tiempo, sin estudiantes. En este caso, la pausa nos permite dar un orden a esta desregulación, es decir, nos permite frenar un poco, poner la patita en el freno y de manifestar que frente a estudiantes vamos a estar 3 semanas y la cuarta vamos a hacer una pausa para ordenar el trabajo de las otras 3 semanas que siguen. Estoy dando nada más que un ejemplo, Pamela. Sí, coincido en esto porque efectivamente aquí leyendo en el documento es lo que nosotros siempre hemos demandado, que las horas lectivas sean efectivas. Este tiempo en lo que profesores vamos a poder, dentro de un espacio no virtual, dedicarnos a preparar nuestros materiales, por ejemplo, a ordenar lo que ha sido, proyectarnos en las planificaciones, hacer procesos de digamos, alimentación, y a la vez los estudiantes también puedan ponerse al día, también puedan repasar, pero no teniendo obligadamente que estar en ciertas horas del día o más de ciertas horas al día, excesivamente encontrándose en esta conexión remota. Entonces, la pausa pedagógica yo lo asimilo con darle un sentido real a las horas no lectivas. Y entiendo además que debiese ser consensuado en cada comunidad educativa, porque se está hablando del 3x1, 3 semanas de clase, siguiendo el ritmo que conocemos de trabajo frente al aula virtual, y después una semana sin clases virtuales. Pero también podría ser 4 días de la semana y un día despejado. Ahí... Y es lo que está sucediendo y lo que está pasando en algunas escuelas y liceos. Y como no está regulado, está el arbitrio del sostenedor o de los equipos directivos. Algunos que asumen esta conducta de poner el freno, detenerse un poquito, hacer la pausa en torno a lo que tú manifiestas, pero hay otros lugares que no hay ninguna posibilidad de debate, que todo es continuar sin hacer ningún paralelo y ordenar nuestro trabajo. Entonces creo que se tiene que avanzar en regulación para tener criterios parejos. Sí, es interesante que profundicemos en este proyecto de ley y que los profesores no dejemos que los otros hagan, sino que nosotros seguir, ¿no es cierto?, debatiendo y haciendo una incidencia en este proyecto en el futuro. Yo te encuentro toda la razón en lo que nos ha ido explicando. Y siguiendo el proyecto, en sus partes dice horas pedagógicas más cortas. Yo creo que ahí también tenemos algo que decir los profesores con nuestra experiencia pedagógica virtual. Por supuesto, pues sí. La pedagogía nos indica, más allá de la psicología,
que la hora de atención y concentración y de verdadera práctica en la pedagogía es más breve de lo que se expresa hoy día en las aulas en general. Hoy día no podemos mantener esta forma que hemos llevado adelante, que es estos 45 minutos de bloque y 90 minutos de un bloque completo, digamos. Excede la capacidad de concentración de cualquier estudiante, estoy hablando de niñas y niños y adolescentes, y por cierto del trabajo continuo nuestro, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer estos largos bloques de clase, luego tener un espacio breve de recreo para iniciar otro y otro y otro. Ya estoy hablando de la extensión horaria de muchas profesoras y profesores. Por lo tanto, esta idea interesante de abordar la reducción de horas por clase está aplicada fuertemente a aspectos que hablan de la propia pedagogía y del propio conocimiento de los estudiantes, porque no se trata de tenerlos más tiempo en una sala de clase atendiendo un concepto o atendiendo una materia, sino más bien tratando de que en el poco tiempo nos permita profundizar cuestiones que después podemos retomarlas. ¿Ya? Creo que es muy interesante de abordar, tiene un respaldo, no es porque se nos ocurre y porque vamos a reducir todo y porque va a ser todo maravilloso. Yo creo que esta propuesta tiene un respaldo desde el punto de vista también de estas capacidades de atención de estudiantes, ya lo manifestara. Sí, así que creo que tiene el respaldo de los estudios que hay en teorías, ¿no es cierto?, pedagógicas efectivas. No es más tiempo lo que significa mejores aprendizajes. No por tener más horas de clase, los alumnos, los estudiantes mejoran el aprendizaje. Nosotros podemos, los profesores, entregar más enseñanza, pero no lograr mejor aprendizaje por tener más horas frente al curso. Y frente a lo virtual, la hora de 45 minutos se vuelve más intensa, más pesada. Y afecta a la salud mental del profesor o profesora y muy en especial de los estudiantes. Entonces, la propuesta es reducirla en 15 minutos, que queden solo 30 minutos de clases virtuales. Eso dice el proyecto de ley y ojalá no fuera solo para lo virtual. En realidad, la hora pedagógica en los dos ámbitos, el presencial también se viera reducida, porque hoy día sabemos que no es más tiempo lo que tenemos que tener. Exacto. Para lo teórico. Pame, tú abordaste, discúlpame un punto, tú abordaste una cuestión que es clave. También este derecho legítimo de lo que dijimos delante, la desconexión y la sobreexposición a pantalla o a equipos tecnológicos, también va provocando daños que operan en nuestra salud, ¿ya? Sí. Por tanto, también esta pausa habla de nuestra propia salud, y no solo la nuestra, porque a nosotros nos preocupan también las y los estudiantes. Estamos hablando de que esto nos permite cerrar un rato, apagar o minimizar una pantalla para hacer otra cosa y luego volver a incorporarnos, a achicar estos espacios que también hablan de nuestra propia salud. Sí. Vamos súper bien en esta presentación porque queremos ser fluidas, queremos que los que nos van a acompañar y nos van a escuchar, esos amigos profesores, amigas profesoras, digan, hoy sí, por aquí estamos coincidiendo con estas profesoras tan bellas personas. Bueno, pongámosle un poquito de alegría a esto, que no somos tan graves, también podemos disfrutar la vida. Y viene un tema bien fuerte para mí, porque me he puesto muy firme con él. Los criterios para la grabación de clases. ¿Cómo estamos ahí, Paulina? ¿Qué tenemos que decir frente a ese punto? Demasiadas cosas, porque se nos ha sobrepasado nuestra autonomía, ha sido atropellada
Eh, Creo que nuestra autonomía, que está ganada y que está garantizada y que está respaldada en el estatuto docente, hoy día se ve con este atropello permanente porque estamos en sobreexposición a las cámaras, estamos todos los días conectados con las y los estudiantes, ya lo dije, pero eso ha significado que en estas plataformas muchas veces exista la insistencia de las grabaciones y la preparación de estas clases para que sean grabadas. Y otros también la utilizan para grabarnos. Estoy hablando de los externos, los que nos están escuchando. Por tanto, toda esta situación conjunta, obviamente con matices, nos ha dejado bastante desprevenidos, por llamarlos de alguna manera, para que se incumplan algunas cuestiones o para que nos pasen a llevar. ¿Ya? Nosotros defendemos esta idea de autonomía en la cátedra, por un lado, pero además defendemos este derecho de no ser grabados, ¿ya? Que es un derecho adquirido de muchos trabajadores. ¿Ah? Yo recuerdo perfectamente cuando conocí a una secretaria que hizo un reclamo respecto a una cámara que tenía muy cerca de ella y que el argumento era que era evitar robos o situaciones complejas, y la verdad es que esa cámara apuntaba a ella. Entonces ella se veía allí reflejada en el control exacerbado. El control, sí. Claro, por lo tanto creo que es un temazo, Pamela, que tenemos que salir con mucha fuerza porque se está quedando y se está quedando en torno a normalizar esta sobreexposición que hemos tenido las y los profesores en este periodo. Creo que es un tema que debemos profundizar porque hay mucho que debatir al respecto. Sí, y esto se está conjugando además con el concepto de clase híbrida, en la cual se nos quiere hacer parte de un experimento social que es, yo diría, legitimar lo que se hace en un reality. Y el reality, el primer reality, compañera profesora, debemos siempre recordar que fueron las grabaciones que hacían reporteros de guerra en Vietnam. Esa es la guerra que nosotros hoy día la podríamos ver en toda su dimensión. Ese fue el primer concepto de reality. Habían reporteros siguiendo a soldados y había radios, había canales de televisión en los Estados Unidos que seguían como el paso a paso de la guerra. Y después vienen estos programas de concursos donde una persona, un grupo de personas exponen su vida en todo ámbito también de su imagen, de su hacer cotidiano, todo a cambio de dinero. Pero nosotros, los profesores en la educación, en Chile tenemos solo una clase grabada formal. Y que además nosotros, los mismos profesores que somos grabados, después no tenemos la posibilidad de volver a vernos, que es la clase grabada para la ley de evaluación docente. Son 40 minutos en que se graba lo que el profesor hace con sus alumnos y sobre eso se hace una evaluación del profesor, sale un resultado en la ley, en el producto que es el portafolio y clase grabada. Pues bien, no existe otra clase grabada legalizada y hay un decreto de la Superintendencia de Educación del año, un dictamen de la Superintendencia de Educación que es el número 6, que dice que efectivamente, esgrimiendo las garantías constitucionales, se vulnera el derecho fundamental de las personas del resguardo de su moral, de su integridad. Y entonces no es solamente al profesor, sino que también, o profesora, sino que a el estudiante, el derecho de imagen. Si nosotros lo dejamos libremente que esto circule, nos estamos exponiendo a que puedan hacerse mal uso de estas clases que van a salir espontáneamente, como digo, como en un reality, van a salir a ser, digamos, difundida por las redes sociales. Entonces, si esto se quiere hacer, va a tener que lograrse primero un plan regulador que lo regule, pero con la concordancia que tiene que haber del Consejo de Profesores.
porque bajo qué cuidados van a quedar esos archivos para que los alumnos que no estuvieron presentes puedan conocer de las clases. Yo personalmente creo, y aquí lo quiero señalar, que lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que llevamos como unos buenos minutos de conversación y que a lo mejor ya vamos a tener que ir despidiéndonos, ¿qué hacemos? Nosotros nos estamos grabando, pero lo estamos haciendo responsablemente. Nosotros estamos entregando aquí nuestro pensar, estamos exponiendo a lo mejor un espacio que es personal también, pero lo hacemos a conciencia. Aquí no hay terceros involucrados y sobre todo no hay jóvenes, no hay niños involucrados. Y el resguardo de los derechos del niño es fundamental. Entonces, pasamos por este... yo pienso que tenemos que pasar por esta valla. El derecho de los niños, de los estudiantes, es fundamental, por lo tanto, para que no sean grabados. Y bien, nosotros hicimos esta experiencia, estamos dejando este testimonio para transmitirlo en las redes sociales. Y todo lo que venga después, que esperemos que sea positivo, y si alguna vez ocurre algo que puedan utilizar este material que nos afecte en nuestra honra, en nuestra dignidad, nosotros podríamos demandar por eso. Es como los derechos reservados, nosotros los tenemos, pero no así en lo que se está haciendo de una manera desregulada en los establecimientos educacionales que han encontrado que es una fórmula, digamos, que hay que seguir porque desde el Ministerio de Educación se dio esa indicación. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos antes de aceptar órdenes sin pensar en ellas. Exactamente. Tenemos que pensarlas, tenemos que desmenuzarlas antes de aceptar tan, como siempre decimos, obsecuentemente. Así debe ser. Yo creo que tenemos que tener mucha esperanza, somos mujeres de esperanza, pero también de convicciones en torno a insistir con este proyecto de ley que hoy día está ahí en espera, que no se ha movido tanto, que tenemos que moverlo, que tenemos que empujarlo y que tenemos que hacer fuerza para que este avance, porque tiene que ver con mucho tiempo ya transcurrido de estos eventos que al principio, que el año pasado quizás fueron momentos de instalación de nuestra nueva forma de educación a distancia, pero que hoy día se han ido fortaleciendo y se están quedando ya en estos espacios de educación escolar. Por lo tanto, se requiere con urgencia regular porque hay abuso de situaciones, hay abuso de estas cuestiones que estamos hablando hoy día. Sí. Bueno, por cuestión de tiempo y dejar, digamos, la invitación a futuro en otro encuentro, yo quiero cerrar con mis últimas palabras, después te dejo a ti, Pauli, para que te despidas, y dejar la invitación a los colegas a que hagan lectura de este boletín que lo vamos a compartir en redes, que es el número 14302. Tiene fecha del 8 de junio del 2021 en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Así que, colegas, esta es una invitación al diálogo, esta es una invitación a que nos encontremos en un espacio, digamos, de porfiada esperanza y profunda rebeldía por generar los cambios que son necesarios para un nuevo Chile. Me despido, encantada de estar en este espacio de comunicaciones, Pamela, te saludo la posibilidad de intervenir a través de esta plataforma con este tipo de conversaciones que yo sé, estoy cierta de que le va a hacer mucho sentido a muchas profesoras y profesores, porque lo estamos viviendo todos los días. Por lo tanto, eso es lo que queremos, que ver avances y ver representación en nuestra dirigencia para que estos temas sean los temas también muy importantes en el debate y en la acción. Gracias, Paulina. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Compañera. Cuídese mucho. Ahí bien apretado. Sí. Nos vemos.
Magisterio Democrático de Chile y Radio Magisterio Democrático de Chile presentaron Relatos Docentes. Producción y dirección: Carlos Garcés Hernández.